sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros le creemos y creemos en Él y creemos lo que Él dice, Él se agrada de nosotros, ¿sí? Porque Dios, cuando a uno le habla a alguien y quiere hacerlo entender de alguna manera, y esa persona dice, sí, pero mirá, yo no te creo, me parece que como me estás diciendo no es así, y uno intenta hablar, y esa persona dice, sí, ¿sabes? Pero yo hasta que no vea. Pero cuando creemos, ¿no es cierto que nos sentimos contentos cuando alguien cree lo que estamos diciendo? ¿Sí? Nos sentimos contentos. Así el Señor se agrada cuando sus hijos creen en lo que Él dice. Amén. Nosotros vemos en la Biblia y vamos a ver infinidad de cosas sobrenaturales. ¿Sí? Usted va a comenzar a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y va a ver cosas que jamás entrarían en la mente de un ser humano, serían incomprensibles para la mente de un ser humano. El hecho que alguien extienda su vara y comience a caminar y el mar se abra a un lado y a otro, ¿no sería una locura para la gente? Ahora Dios dice, extiende tu mano y comienza a caminar. Y el mar se abrió. Josué en un momento veía que se le venía la noche. Ese sí se le venía la noche, se hacía de noche, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Josué? Extiende su mano al sol y dice, sol, detente en Gabaón. Y dice que el sol se detuvo. Nosotros hoy entendemos que la tierra gira, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos el sol y vemos la luna y así va girando la tierra. O sea, por 24 horas la tierra dejó de girar. ¿No es una locura? Pero tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios dice, si yo puedo hacer todas esas cosas, si puedo hacer que caiga fuego del cielo, si puedo hacer que golpeen una piedra y la piedra derrame aguas, si puedo hacer que el pan caiga del cielo, si puedo hacer que en el desierto, para que mi pueblo no tenga frío, levante una columna de fuego y para que en el día ellos no sean afectados por el sol, les coloco una nube. Si puedo hacer todo eso, ¿cómo no puedo hacer todo lo demás que ustedes me piden? Entonces, tenemos que creer, primero, que el Señor es el que quiere bendecir nuestras vidas, el que quiere hacernos crecer en fe. Tenemos que creer a todo lo que el Señor dice en su palabra. Y cada vez que alguien se para a predicar la palabra de Dios en este lugar, nosotros tenemos que creer. Diga conmigo, me animo a creer. Dale un pequeño codazo al que está a tu lado y decirle, animate a creer. Pero dígaselo así medio enojado. Animate a creer. Pedro. Así que el Señor dice, yo quiero que si ustedes se acercan, que me crean, ¿sí? Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Amén. Entonces el Señor dice, si vos crees en mí, también tenés que creer lo que yo estoy diciendo que va a suceder. Y el Señor comienza a hablarnos. Y cada vez que nosotros escuchamos un mensaje, cada vez que escuchamos una palabra, la palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva, eficaz, no pasa de moda, no ha perdido vigencia ni poder. Déjeme decirle que el Señor tiene el mismo poder, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A ese Dios todopoderoso. ¡Aleluya! Qué grande, ¿eh? Me dijeron, tenés que hacer... Yo les voy a hablar acerca de 4 cosas, 4 claves para que nuestra fe sea activada, ¿sí? Vamos a hablar acerca de cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿para qué? Para que nuestra fe sea activada. ¿Se acuerdan de esos hombres que fueron los discípulos y dijeron, Señor, aumentanos la fe? O ese hombre, el papá de ese niño que el Señor le dijo, ¿crees que yo lo puedo sanar? Y él dijo, sí creo. Pero sabía que estaba dudando adentro de él. Y dijo, ayuda a mi incredulidad, porque me cuesta. Entonces, el Señor quiere que nuestra fe crezca. De usted van a hablar como un hombre o una mujer de fe. Amén. Usted créalo y diga un amén como que si usted lo cree con todo su corazón. ¿Sabe cómo van a hablar de usted? Él es un hombre de fe. Cuando lo vean pasar por la esquina, cuando lo vean pasar por un lugar, esa es una mujer de fe. Ese es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque se va a hablar de la fe de usted, mi hermano. Se va a hablar de que usted creyó cuando nadie creía. Se va a hablar de que usted creyó a un Dios que muchas veces la gente pensaba que era un Dios lejano. Y usted sabe que su Dios está cerca. Que su Dios está tan cerca que está en nuestros corazones. Y que no solamente está cerca, Él
escucha. Esa es la confianza, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos, que sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos la petición que le hayamos hecho. Así que ya está. Diga conmigo, ya está. Ya está hecho. Ahora, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Alimentar nuestra fe. Diga conmigo, alimentar mi fe. Otra vez, alimentar mi fe. ¿De qué manera? Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Estudiando la palabra del Señor. Si usted comienza a leer y comienza a ver lo que hizo Jesucristo en esta tierra, y que no solamente lo hizo Él, sino que dice, ustedes mayores cosas van a hacer. Y si usted lo lee y esa palabra se revela a su corazón y esa palabra cobra vida en su interior, entonces usted dice, ¿qué estoy haciendo? El Señor dice que yo voy a hacer aún mayores cosas que Él. Entonces, eso alienta nuestra fe, alienta nuestro corazón, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a creer a lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a comenzar a leer y la palabra de Dios se va a hacer viva en nosotros, se va a hacer eficaz y vamos a comenzar a vivir tiempos sobrenaturales. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. El Señor tiene reservadas para aquellos que la aman. Levante su mano si usted ama al Señor y denle un aplauso en esta noche. Vamos, bien fuerte. Segundo, diga conmigo segundo, ponga su dedo así. Segundo, ¿sí? No es ni pase amor, ni partido político, es el número 2. ¿Sí? Comunión con Dios, diga comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Sí? Dice Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando usted ora, usted entra en comunión con el Señor. Y cuando usted entra en comunión con el Señor, usted comienza a conocer al Señor. Y ahí es donde el Señor comienza a mostrarle cosas. Y ahí es donde el Señor comienza a hacer crecer también nuestra fe. Comienza a activar la fe que quizás podría haber estado dormida. Nosotros comenzamos a hablar con Él. Él también habla con nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor habla? Nosotros siempre decimos, el Señor jamás perdió la capacidad de hablar. ¿Sí? Jamás. Él no se quedó mudo. Él sigue hablando. El ser humano perdió la capacidad de oír a Dios. Pero Dios siempre habla. Porque Dios no es un Dios que ha cerrado sus labios. Él nos habla constantemente y de diferentes maneras. Abrimos la palabra del Señor y Él nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, lo vamos conociendo. En oración nosotros vamos creciendo. En oración nosotros le vamos pidiendo cosas. Y ahí es donde el Señor comienza a hacer cosas que nosotros quizás no estábamos preparados o quizás que estábamos preparados para creer. Pero como el Señor comienza a contestarla, eso va alentando nuestra fe. ¿Ven? Yo le decía a una hermana el otro día, estábamos orando con mi esposa en la mañana y Dios trajo al corazón el esposo de una de las hermanas. Y le dijimos, Señor, por este hermano, tráelo hoy a la noche. ¿Y sabe qué pasó cuando vinimos a la noche? ¿Estaba acá? Entonces, cuando oramos, nosotros tenemos que entender que nos escucha. Eso es fe. Saber que nosotros no estamos orando al aire, que no es un rezo, no es una repetición, no estamos haciendo algo para sentirnos un poco mejor. Estamos hablando con Dios. Dios se acerca a nosotros y nosotros charlamos, así como usted puede charlar con cualquier persona. Así estamos charlando con el Creador del universo. Y eso es tremendo, hermano. Entonces nosotros comenzamos a hablar con Él, comenzamos a orar, comenzamos a relacionarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va haciendo crecer en fe y vamos comenzando a vivir cosas sobrenaturales. Este es nuestro tiempo de vivir cosas sobrenaturales en el Señor. Vamos a entrar en comunión con el Señor. Número 3, ya conmigo 3. Otra vez 3. Actuar según nuestra... Otra vez más fuerte. Actuar según nuestra... Dice Santiago capítulo 2 verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. O sea, si usted ora y usted dice, gracias Señor, gracias porque yo, Padre Celestial, voy a ir y le voy a hablar a los perdidos, Señor, y voy a predicar a la gente, gracias Padre, y usted lo cree, pero después salió a la calle y nunca le habló a nadie. Es muy difícil que pase algo. ¿Sí? Entonces, si usted
usted cree, usted tiene que actuar. Diga conmigo, yo tengo que actuar. Si usted quiere cambiar su casa, por ejemplo, ¿sí? Yo quería un día arreglar el baño de mi casa. Yo creo que se los conté esto. Yo quería arreglar el baño de mi casa y lo único que tenía era media bolsa de cemento. Yo quería agrandar el baño, ¿sí? Y tenía media bolsa de cemento y no tenía nada más. Y un día dije, bueno, vamos a empezar por el principio. Hice el plano, así, como un arquitecto. Dije, bueno, acá va a estar esta pared. Era un rectángulo, no era gran cosa tampoco. Pero bueno, lo diseñé todo así. Bueno, acá va a estar esto y lo otro. Ustedes ya saben que va a estar en cada lugar, ¿no? Todo lo que está en el baño. Bueno, la cosa es que me acuerdo que comencé. Y lo que tenía que hacer era comenzar a romper la pared. ¿Sí? Dame. Si tú no vas a tu casa, ¿qué pasa? ¿Perdonas igual? No entendí nada de lo que dijo. Ahí va a hablar Damián y lo va a administrar Damián de una manera especial. ¿Qué pasa? ¿Perdonas igual? No llevo a entender lo que dice, pero sí. ¿Por qué no vas a tu casa? ¿Perdonas igual? Si me roban, en tu casa. En mi casa. ¿Perdonas igual? Perdonas igual. Si le roban en tu casa, ¿vos perdonás igual? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Todo? Me han robado en el auto y he perdonado y el Señor ha traído a la persona que yo les conté eso. Ha traído a la persona que nos robó y nos devolvió todas las cosas. ¿Sí? Entonces yo creo que para Dios nada es imposible. Y como hablábamos la vez pasada, el perdón es un golpe al enemigo. Amén. Cuando perdonamos se desata algo sobrenatural y el Espíritu Santo comienza a hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos. Entonces, ¿qué es lo próximo que usted tiene que hacer? Salir a buscar trabajo. ¿Sí? Dicho sea de paso, hay una persona entre nosotros que es agente de tránsito. Y cuando me dijeron, hay una persona que es agente de tránsito en la iglesia. ¿Qué? Sí, en Capital Federal. ¿Ustedes se ven, no? ¿Sí? Todavía no contaban el testimonio, ya lo van a contar, por eso no puedo decir quién es. ¿Sí? Pero yo dije, ¿qué? Sí. Así que más vale que andemos con todos los papeles reglados. Pero, qué grande, dije, Señor, qué grande. ¿Sí? Porque cuando nosotros anhelamos, el Señor es el que abre las puertas del trabajo. ¿Sí? Y el Señor va a bendecir a su pueblo, va a bendecir a sus hijos de una manera especial, de una manera sobrenatural. ¿Sí? Estamos orando por un auto, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Orar y yo hablaba por un auto. ¿Sabes lo que hicimos con Sandra? Empezamos a averiguar y empezamos a ir a donde los que vendían autos, ¿no? Y no teníamos plata, no teníamos peso. Bueno, la cosa que íbamos y fuimos a ver un auto así. El muchacho pobre se desvivió mostrándomelo al auto. Y yo no tenía un peso, pero yo tenía que averiguar a ver cuánto costaba y lo que salía. Después fuimos a la concesionaria, me acuerdo bien. Y entonces yo le dije, Sandra me dice, si te preguntan cuánto tenés, ¿qué vas a decir? Yo le iba a decir que yo tengo a mi papá que tiene todo lo que yo necesito. ¿Sí? Así que estoy averiguando para saber cuánto pedirle. Mira así eso. Es verdad. Entonces fui, me acuerdo que me senté, ahí el hombre me lo mostraba así. ¿Y cómo lo vas a pagar? No, de contado. Le decía yo, entonces me lo mostraba. Y yo le dije, bueno, después vengo. Pero, y el Señor nos dio. Amén. Porque si no hacemos nada, no va a suceder nada. Pero si nosotros hacemos algo tiene que suceder. Amén. Entonces, si nosotros creemos que el Señor lo va a hacer, entonces comencemos a caminar sabiendo. El apóstol Santiago, él dice, tú tienes fe, muéstrame tus obras entonces. Amén. Entonces, nosotros tenemos que mostrar que creemos a Dios. ¿De qué manera? Haciendo lo que nosotros creemos que el Señor va a hacer. ¿Sí? Había una anciana que ella oraba y dice que ella vivía en la ladera de una montaña. Entonces la montaña estaba ahí y todos los días le daban la sombra hasta las 3 de la tarde y no le daba el rayito del sol en la casa.
casa, ¿sí? Entonces ella como se convierte al Señor y comienza a leer la palabra y dice, si tuviera fe, aún con un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate y échate en el medio del mar, y el monte se movería, ¿sí? Entonces ella oraba todos los días, y cada noche se acostaba a dormir y le decía, Señor, ahora yo creo que este monte se quita, porque uno cuando ora con fe, como hasta que le cambia la voz, todo, una cosa que, Padre, este monte se va a poner en medio del mar, y yo lo creo, y en el nombre de... Y bueno, la cosa es que se iba a dormir, el otro día cuando se levantaba, la sombra toda arriba de la casa, dice que la anciana siempre decía, yo sabía que no se iba a mover este monte no se mueve. Así que si oramos tenemos que creer que va a pasar. Amén. Si oramos nosotros tenemos que creer que algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 4. Diga conmigo, me tengo que rodear. Ahí está. De gente de fe. Ahora estoy más rápido que ustedes, ¿eh? Ya conmigo, me tengo que rodear de gente de fe. Jesús fue a Nazaret y dice que en Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo muchos milagros, o sea, no dice que no quiso, o que bueno, no hizo. No hizo, pero ¿por qué? Porque la gente no creía. ¿Me entienden? Entonces yo creo, hermanos, que cuando nosotros anhelamos algo de Dios, tenemos que rodearnos de gente de fe. Porque gente negativa usted va a encontrar en todos lados. ¿Sí? Usted le va a decir a alguien, ¿sabes qué? Quiero cambiar de trabajo. No sabe cómo estamos ahí ahora. Estoy orando porque quiero abrir un negocio y quiero ver, y le va a decir, ¿ahora? No, olvídate, no es tiempo, ¿sí? Usted está declarando su sanidad, gracias por tu sanidad, gracias Padre. Yo te veo re flaco. ¿Sí? Y te miran así como, estás pálido. ¿Te sentís bien? Eso es peor, ¿verdad? Y hay gente que siempre va a tener la cuota negativa para tirarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a personas que tengan fe, rodearnos de gente de fe. Dice que el Señor fue a orar por la hija de Jairo. Y en Marcos capítulo 5, 39 dice, entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, escuchen lo que hizo el Señor, echando fuera a todos. Diga conmigo, los echó fuera. Tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, los discípulos. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. O sea, fueron, y el Señor suelta una palabra y le dice a la gente que estaba llorando y que se estaba lamentando, le dice, usted no, tranquilo. Hágame así ustedes, digan, tranquilo. Yo creo que el Señor le dijo, sí, tranquilo, está durmiendo. Y dice que se burlaron del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Diga conmigo, los echó. Y tomó a las dos personas que tendrían más fe en el mundo, el papá y la mamá. Los que más querían creer que la niña iba a resucitar. Los tomó a ellos dos y tomó a los discípulos, que bueno, si no creían los discípulos. Y dice que los tomó a los discípulos y entonces se encerró, los incrédulos quedaron fuera. Porque era un momento donde el Señor necesitaba fe. Necesitaba que haya gente de fe, gente que pueda creer que lo que Él iba a hacer era una realidad. Entonces Él dice, niña, a ti te digo, levántate. Y la levanta, hermanos. La niña resucita. Nosotros cuando comenzamos a crecer en el camino del Señor, nos tenemos que rodear de gente de fe, ¿sí? Tenemos que acercarnos a alguien que crea, a alguien que te desafíe a un poco más. ¿A quién le va a preguntar a usted? De repente le va a preguntar a alguien que no sabe, vengo todo dolorido, no sabe. Y usted por ahí le dice, me duele un poco la cabeza. ¿Vio que esa gente que te hace grande el problema? Digo, yo tengo un familiar que arrancó así.
Y nos empieza a pasar, y nosotros decimos, y no pasa que después nos sentimos peor. Nos sentimos peor y como que estamos, y alguien tiró una palabra y de repente comenzamos, y el Señor dice, nosotros tenemos que rodearnos con gente que pueda creer. Amén. Gente que si nosotros le decimos, me duele la cabeza, bueno, vamos a orar. Y el Señor te va a sanar. Amén. Alguien que te diga, bueno, yo voy a buscar trabajo, bueno, vamos juntos, vas a ver que las puertas se van a abrir. Amén. Que usted de repente diga, yo estoy buscando mi pareja, alguien que te diga, vamos todavía. Amén. A los solteros, obviamente a los solteros le estoy hablando, ¿no? O hay gente que. Hay gente que de repente, ¿no? Y sí, vos fijate. Ya te pasaron los años, ¿vio? Hay gente que empieza a hacer. No, tranquilo, ya comió tranquilo. Tranquilo. Todo tiene su tiempo, ¿eh? Amén. Entonces, el Señor decía que nosotros podamos creer que lo bueno que Él tiene va a venir a nosotros. Que nosotros podamos entender que el Señor tiene todo el poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es nuestro tiempo de poder creer a Dios, creer lo que el Señor tiene para nosotros, creer lo que el Señor dice. Hermano, yo creo y me animo a creer que nosotros vamos a ver la gloria de Dios en el terreno de acá a la vuelta. Y yo me estoy rodeando con gente de fe. Mirá que está a tu lado de reojo y fíjate si no es un hombre o una mujer de fe. ¡Ah! Te importa por todos lados, ¿no? Somos gente de fe, creemos. Amén. Como les dije, nosotros creímos que podíamos cambiar los parlantes. ¿Sí? Yo te dije, bueno, y lo cambiamos. Amén. Que creímos con todo lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Lo creímos. Cuando yo tenía el auto anterior, el Ford Escort, un día vino el apóstol a este lugar, ¿sí? Y se acercó y me dijo, Facu, ¿cuándo vas a cambiar el auto? Así me dijo. Entonces yo le dije, bueno, sí, lo que pasa es que fue justo el año que yo estuve haciendo una reforma a mi casa, habíamos trabajado bastante ese año ahí. Lo que pasa es que yo hice esto, aquello. Sí, pero yo te pregunté otra cosa, ¿cuándo va a cambiar el auto? Sí, lo que pasa es que bueno, justo ahora, dije yo. Pero ya vamos a estar hablando, apóstol, vamos a estar hablando. Entonces me dijo, no, ¿cuándo lo vas a cambiar? ¿Querés cambiarlo? Sí, que quiero. Y bueno, ¿cuándo lo vas a cambiar? Entonces yo lo miré y me sentí tan presionado. Y le dije, apóstol, toma el desafío. Lo voy a cambiar. Creo que antes de fin de año, y solté la palabra esa, antes de fin de año, así como canta la canción, antes que termine el año, bueno, yo dije, antes que termine el año debería cambiar. Bueno, vamos a hacer una cosa, me dijo él. Mañana te voy a acompañar y vamos a ir a alguna concesionaria y vamos a empezar a ver. Y yo no le quería decir que no tenía un peso, pero... Y dije, bueno, si puede, si no puede, no pasa nada. No, mañana vamos juntos, al otro día fuimos. ¿Sí? Y en 2 semanas o 3, el Señor permitió que yo pueda cambiar el auto. ¿Sí? Usted me va a decir, tenía toda la fe, sentí que alguien me empujó. Yo soy sincero. Sentí que alguien me empujó y fue mi apóstol, que me empujó y vi la gloria de Dios. Entonces tenemos que acercarnos a gente que nos empuje. No para atrás, no para abajo, sino que nos empuje para arriba. ¿Sí? Que nos mire y nos diga, ¿sabes qué? Vas a ser usado por Dios. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Que no vean lo negativo de usted, no vean, no, ¿sabes lo que te falta? ¿Oh? ¿Sabes todavía lo que...? No. A usted sabe qué? Si usted sale y le cree a Dios, Dios va a hacer cosas tremendas con su vida, hermano. El Señor lo va a usar poderosamente. Usted va a orar por los enfermos se van a sanar. Amén. Usted va a orar por bendición económica y la bendición económica va a venir. Amén. Usted va a reprender al enemigo y el enemigo va a huir. Amén. ¿Sí? Va a huir. Cuenta la profeta Mirta que ellos estaban atravesando un problema económico terrible. Esto hace muchos años atrás. Y dice que un día, vio cuando uno a veces dice, como yo prediqué la vez pasada, uno que dice, gracias, Señor.
Gloria a Dios, ¿no? Que uno tiene que agradecer a Dios de todo, ¿verdad? Entonces uno dice, gracias Señor, gloria a Dios. Tú cortame la luz, gracias Señor, gloria a Dios. Padre, se me rompió la zapatilla, gracias Señor. Pero de repente dice que ella agradecía al Señor hasta que en un momento se dio cuenta que era el enemigo. Dijo, sí, le dijo al enemigo. Y dice que agarró un repasador. En la casa estaba sola. ¿Sí? No sé si alguna vez les contó eso a ustedes. Pero dice que agarró un repasador sola en la casa. Y dice que abrió todas las puertas y las ventanas. Y dijo, sí, vos viniste a traer miseria a esta casa, pero yo estoy acá y yo soy una hija de Dios y yo te voy a reprender en el nombre de Jesús. Y le empezó a dar con el repasador. Y le empezó a dar ¡pum! Hasta que llegó la libertad a la casa. Desde ahí ellos comenzaron a prosperar. Desde ahí la gloria de Dios descendió y la bendición económica se estableció en la casa para jamás irse de ese hogar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos, qué fuerte. Gloria a Dios. Levante su mano y diga conmigo, nada es imposible. Nada es imposible. Dios puede usar mi vida. Dios puede usar la vida de mis hijos. Mi familia es una familia bendecida. Déjeme decirle que el Señor tiene en sus planes y en su corazón que usted sea una persona bendecida. Dice la palabra de Dios, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. ¿Sí? No nacimos para estar en el desierto, nacimos para atravesar el desierto y entrar en la tierra prometida, mi hermano. Si el Señor quizás ha traído un proceso, sea como sea o de la magnitud que sea, déjeme decirle que la promesa de Él es que Él nos llevará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Tenemos que creer que el Dios que nos llamó es el mismo que nos lleva a la victoria eterna. Déjeme decirle que el Señor que nos llamó es el que nos mostrará su gloria, que nada hay imposible para Dios, que el corazón de la persona más dura va a quebrarse en el nombre del Señor Jesús y va a estar en este lugar también, y la presencia de Dios va a traer libertad. Si en su hogar o usted se sentía atormentado, usted crea que Dios está con usted. Amén. Que el Señor le trae libertad a su casa también. Amén. Usted párese y ore en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aunque el enemigo quiera venir y lo quiera atormentar y quiera presentarle, usted ora en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué tiene que hacer el enemigo? Huir. Nico era chico, era bastante chico. ¿Sí? Tendría un año más o menos. Y una noche se despertó y nosotros no estábamos éramos nuevos en el camino del Señor, ¿verdad? Y me acuerdo que Nico se despertó así y miró a una esquina de casa y él comenzó a gritar y a llorar y comenzó a señalar, y automáticamente el Espíritu Santo abrió mi corazón y me dijo, es un espíritu que vino a atormentarlo. Y entonces yo, ¿sabe qué? ¿Qué podía haber hecho yo? O podía haber salido corriendo, ¿no? Pero vino una fe tan grande en mi corazón que dije, Dios está conmigo. ¿Qué hace ese espíritu inmundo acá? Si acá está Dios, si Dios está conmigo. Entonces lo miré y yo me acuerdo, yo no lo vi, él me lo mostraba y todo, pero yo sabía que estaba en ese rincón, ¿verdad? Y entonces yo dije, sos un cobarde, así en mi palabra. Quizás, bueno, no era tan... No salía tanto la escritura, lo único que me salió decirle eso, dijo, eso es un cobarde, así que te querés meter con mi hijo, pero ahora yo me desperté, le dije yo. Y entonces lo reprendí en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Desapareció. Nico se quedó dormido tranquilo. ¿Por qué? Porque no importa el tiempo que quizás usted tenga en el camino del Señor. Si usted puede creer, para el que cree nada es imposible. Amén. Si usted puede creer que en el nombre de Jesús usted va a llegar a su casa y donde usted pisa, el reino de Dios se establece, en el nombre de Jesús, todo lo que está a su alrededor va a ser tocado por la mano poderosa del Señor. Amén. Mire, un reino no puede ser, dos reinos enemigos no pueden ocupar el mismo territorio, ¿no? Amén. Son enemigos, no pueden ocupar territorio. Si el reino de Dios se establece en su casa, el reino de las tinieblas tiene que huir en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces usted cuando vaya a su casa, tal vez usted llegue y estaba su esposo, ¿qué va a hacer? ¿Le va a gritar? No le va a gritar. No le va a decir, siempre el mismo, no. Usted va a orar y que
el reino de Dios se establezca en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y el reino de Dios se va a establecer. Y déjeme decirle que la gloria de Dios va a descender. Nada es imposible para Dios. Levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo. Nada es imposible para Dios.